Lo que anunció Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, avalada por supuesto por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y para charlar un poco sobre esto, siempre nosotros te decimos que acá en el aire de este programa llamamos a quienes saben. Nosotros te podemos decir lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, pero hay gente que estudia esto, que se dedica a esto. Y en esta oportunidad tenemos en comunicación telefónica a la licenciada en Letras e investigadora del CONICET, Fabiana Grasselli. Fabiana, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber un poco, escuchar en realidad tu postura. Vos sos licenciada en Letras, investigadora del CONICET, con esto que está sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero vos sabés que acá en provincia de Buenos Aires hay dos diputados, uno de Avanza Libertad y otro de Juntos por el Cambio, que presentaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en todos los estamentos del Estado de la provincia de Buenos Aires. Queríamos saber un poco tu mirada al respecto, qué sucede con la lengua y el lenguaje. Bien. Eh, bueno, mira, acá en Mendoza también hace un año y medio tuvimos un episodio parecido de que la DGE sancionó a una profesora por usar el lenguaje inclusivo en el aula. Fue un episodio aislado, pero fue usado eso como un intento de sentar precedente. Digo, como en todos los lugares, digo, los sectores de derecha están utilizando esto, digamos, como una forma de reacción. Mira, desde todos estos días he venido así como conversando así con varias periodistas, y a mí lo que me parece es que hay varios aspectos para analizar esta medida, y la analices desde la perspectiva que la analices es muy regresiva, y te diría que, digamos, en términos ideológicos, roza lo peligroso, ¿no? Porque, en primer lugar, podemos verla desde un punto de vista científico, es decir, pensar qué es lo que las distintas corrientes de la lingüística, la semiótica, el análisis del discurso han producido a lo largo de los últimos 100 años acerca del lenguaje, y esta medida se da de patadas con todo, digamos, todo el pensamiento y la producción científica acerca de cómo entender el lenguaje. O sea, en primer lugar, esta cuestión, ¿no?, de que lo que yo siento es que detrás de la prohibición a usar el lenguaje de una determinada manera, y más allá de lo que yo sienta, digamos, hay toda una literatura que lo avala. En realidad lo que hay es un gesto de invisibilizar y de silenciamiento, lo cual desde un punto de vista ideológico, de las instituciones democráticas, desde de una perspectiva de ampliación de derechos, es gravísimo, ¿sí? Y por otro lado esconde una gran una ignorancia que es por ahí muy, digamos, muy característica de los sectores así fascistas, pero que digamos la utilizan como una política pública que tiene consecuencias muy graves. O sea, cuando te hablo de ignorancia, te digo que hay gente que cree que el lenguaje es, es prerrogativa de quienes están al frente de las instituciones. O sea, eso claramente es la RAE, pero desde todos los sectores que se dedican, digamos, seria y científicamente a pensar el lenguaje, eso no tiene ningún sentido. El lenguaje es de quienes lo usan, el lenguaje es un modo de nombrar el mundo y al mismo tiempo construirlo. Hay una cosa dialéctica entre lo que se habilita cuando se nombra algo que existe pero para lo cual no había palabra, ¿sí? Y una vez que esa palabra es habilitada, eso proporciona tú un horizonte de posibilidades para las personas. Es decir, si vos sos lesbiana pero no sabes que hay una palabra que habla de tu experiencia específica de la sexualidad, o esa palabra está prohibida, digo, por pensar en otros momentos históricos, y bueno, y además a lo que recuerda también esta medida, y difícilmente puedas, si ni siquiera hay algo que te reconoce como algo pasible de ser nombrado,
es como muy difícil avanzar en otros sentidos, digamos, sentir que tenés derecho a vivir esa sexualidad, que tenés derecho a pelear por ser reconocida por el Estado, por las instituciones, a no ser perseguida, etcétera. Eso como un ejemplo que no está tan lejos de lo que está pasando, porque, no sé, pensemos, te digo, por un lado esta concepción, ¿no?, de que el lenguaje puede ser controlado. No, el lenguaje no puede ser controlado, ¿sí? El lenguaje es el resultado de una interacción intersubjetiva, colectiva, social, que está, por otro lado, íntimamente relacionada con los procesos sociales. Pero además pensaba, perdóname Fabiana, además nosotros hablábamos acá con mi compañero cuando arrancamos este programa, si esta prohibición no avasalla otros derechos como la ley de identidad de género, que es una ley nacional. Entonces, ¿cómo vas a nombrar a alguien como la o como él si la persona se autopercibe no binaria, por ejemplo? ¿Cómo vos vas a nombrarla de una forma que hay una ley que te está prohibiendo nombrarla de esa forma porque la persona no quiere ser nombrada así, no se autopercibe como vos la nombres? Exactamente, lo que pasa es que por eso yo te decía recién, desde el punto de vista, digamos, científico, está todo mal con esta medida. Desde el punto de vista legal, o sea, la ley de identidad de género, la ESI, ¿sí? Son dos leyes. La ley de educación sexual integral, por ejemplo, y la ley de identidad de género son sumamente importantes en el ámbito educativo, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con reconocer estas subjetividades que habitan un modo de la sexualidad que, huye del binarismo patriarcal que te encasilla en percibirte como mujer o percibirte como varón. Todo lo que se ha venido construyendo desde la teoría feminista, pero también y fundamentalmente lo que ha sido construido como, resultado de una batalla cultural de los feminismos y los colectivos de disidencias sexuales acerca de hay múltiples maneras de vivir la sexualidad, como todo lo que tiene que ver en lo que entra dentro del universo de lo trans, travesti, no binarie, que no se reconoce, no se autopercibe dentro del binarismo de lo masculino y lo femenino. Incluso, digo, desde la teoría feminista, eso que se entiende como lo femenino y lo masculino está siendo revisado y viendo cómo, en qué medida tiene más que ver con estereotipos y digamos, modos bastante arcaicos de comprender la cultura y los modos de moverse en la cultura que otra cosa. Entonces, digo, va contra la legislación vigente, una legislación que por otro lado no fue invento de nadie, sino que fue el resultado de la lucha de los feminismos, de los movimientos de mujeres y de los colectivos LGTBIQ+. Y por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, es una aberración, porque pensar que los problemas de lectoescritura o comprensión de textos tienen que ver con esto. Sí, a mí sabés que por qué me interesaba más que nada hablar contigo, Fabiana, porque, a ver, hay que bajar esta discusión al llano, decíamos nosotros con mi compañero fuera del aire, ¿no? Bajarla al llano, ¿qué significa? Sacarla de la dicotomía de ponerla solamente como una discusión que tiene que ver con el uso de la E, la X o el arroba, que es una discusión mucho más profunda que eso, y a nosotros lo que nos preocupaba, que estábamos hablando con mi compañero fuera del aire, es este avasallamiento de derechos ya conquistados, ya ganados, y cómo se vuelve a poner, cómo hay un sector de esta sociedad que vuelve a poner en discusión los derechos ya conquistados por los colectivos feministas o por las colectivas de las disidencias. Me parece que es una discusión mucho más profunda que si usamos la E o la X o la arroba. Y eso es lo que me parece que la sociedad en algún punto, no sé si se puede dar esta discusión realmente, porque si vos mirás las encuestas o los relevamientos que se hicieron en Capital Federal con respecto a la prohibición del lenguaje inclusivo, asombra la cantidad de gente que está de acuerdo. Y a nosotros en provincia ya nos asombra, en realidad no nos asombra, pero ya bajó a provincia con 2 diputados presentando un proyecto de ley para que esto se aplique también en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. A nosotros estábamos hablando como comunicadores, ¿no? Es que seguramente lo que pasa es
que no es una discusión lingüística ni gramatical, es una discusión ideológica, es una discusión política, que tiene que ver básicamente con excluir de la posibilidad de ser nombrados y reconocidos a todo un sector de la sociedad que para determinado sector es lo abyecto, lo que tiene que seguir en el closet, lo que no tiene que ser visto ni ser reconocido ni acceder a derechos. Entonces es profundamente antidemocrático. Digamos, esta discusión en el fondo es como decir, no es por de qué manera nombramos, ¿sí? Sino que es una discusión por quiénes son reconocidos como personas dignas de ser incluidas en el lenguaje, quiénes son reconocidos, reconocidas, reconocides como personas que no solamente pueden ser nombradas, sino cuyos derechos deben ser respetados, porque, digamos, pasarse por alto de una legislación, como decíamos recién, es un guiño a sectores que están muy molestos, no solamente porque el lenguaje inclusivo es una de las cuestiones que están en discusión acá, o sea, como que la cuestión del lenguaje impregna otras cosas, gente que no quiere que sus hijas, sus hijos, sus hijes sean educados en educación sexual en la escuela, gente que está en contra del derecho conquistado de la interrupción voluntaria del embarazo, otros derechos como el matrimonio igualitario, podemos seguir un rato largo, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. ¿Estás ahí, Fabiana? Sí, Pensé que se había cortado. Desde ya te agradecemos muchísimo la gentileza de charlar un ratito con nosotros. La verdad que es un tema que va a seguir en debate, porque viste que la ministra Soledad Acuña ya habló hasta de sanciones a los y les docentes. Y acá hablábamos con mi compañero cuando empezábamos este programa diciendo como si Cava no tuviera otros problemas, además, ¿no? Qué paradójico que ahora se ponga esto en tela de juicio y en discusión cuando uno de los principales problemas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la falta de bancantes y las pocas escuelas públicas que hay para la cantidad de habitantes que tiene, para los niños, niñas y niñes. Fabiana, te agradecemos muchísimo el contacto y vamos a seguir en comunicación. Muy interesante tu análisis y es un poco lo que queríamos charlar con alguien que es investigadora del CONICET, que sabe mucho más que nosotros, que lo único que hacemos nosotros como comunicadores es dar nuestra opinión. Vos que sabés y estudiás de esto, has sido más que clara en tus conceptos. Bueno, muchísimas gracias. A mí, yo lo que quisiera agregar simplemente es que, también como lingüística y como profesora de lengua y literatura, pensar que los problemas de lectoescritura de una determinada población, digamos, educativa, tienen que ver con el lenguaje inclusivo, cuando, por otro lado, las infancias, las adolescencias y las juventudes son personas que han sido casi, digamos, que lo manejan con mucha fluidez. No sé, es un análisis bastante obtuso y problemático porque, no sé, yo me preguntaría si los chicos no aprenden, los chicos, las chicas, las chiques no aprenden, a lo mejor porque hay otras dificultades como falta de presupuesto en educación, docentes mal pagos, niños, niñas y niñas que vienen mal comidos a las escuelas y bueno, y podemos seguir nombrando otras situaciones. Entonces, bueno, eso en realidad quería como agregar. Por supuesto, lo dijimos nosotros también, hay otros problemas que tienen. Y además los pibes, las pibas, les pibes. Yo no uso el inclusivo porque soy una persona mayor, ponele. No, porque no estoy acostumbrada, pero las generaciones nuevas lo toman con tanta naturalidad. Y a mí a ver, yo no uso el inclusive en toda una comunicación, pero por ahí siempre digo chiques o todes. Pero porque son dos palabras que yo ya incorporé, yo tengo 46 años. Pero las generaciones nuevas utilizan el lenguaje inclusivo con una naturalidad que no te hace ni ruido, porque ya lo incorporan desde otro lugar. Y además también es una discusión que ni siquiera se da en todos los sectores sociales, Fabiana. Es una discusión que se da en los sectores sociales, vamos a ser honestas, o por lo menos mi creencia, es una discusión de la clase media. Lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. Sí. Es como, tiene que ver, me parece, con, digamos, la discusión que de alguna manera tiene que ver con otras cosas también, pero sí, tiene un sesgo de clase
y además también tiene que ver con la posibilidad de acceder, ¿no? De acceder a determinados consumos culturales, ¿me entendés? Claramente. Entonces, bueno, en ese sentido eso ya es otra arista para analizar, pero hay algo que sí es interesante, que es si vos tampoco, o sea, si vos con este tipo de medidas tampoco le das la posibilidad en el ámbito de la escuela pública a los sectores sociales más vulnerables o subalternos, digamos, de que la escuela no le abra horizontes de Claro. posibilidades a los que no acceden por todas, digamos, las carencias que tienen por pertenecer a determinada clase social, bueno, eso también, digamos, lo vuelve todavía más grave, porque la educación pública, uno de los pilares de la educación pública tiene que ver con ampliar el mundo de la cultura para quienes no pueden acceder de otra manera. Claro, Entonces, con igualar, con exacto, acceder a la igualdad de oportunidades, está absolutamente. exactamente. Fabiana, me quedaría hablando con vos, te juro que hasta las 11 de la mañana, pero ya tengo otra nota en línea. Te mando un abrazo enorme y te vamos a estar convocando más adelante porque la verdad que nos gustó mucho el análisis que haces con respecto a esto que está sucediendo con el lenguaje inclusivo y esta nueva discusión que se viene de acá en adelante. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, un placer. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Fabiana Caraselli, licenciada en Letras e investigadora del CONICET, charlando un poco con esto que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Prohibirlo, que es otra mirada, y me parece que la más acertada, la más interesante, tiene que ver con el no reconocimiento del otro, de la otra, del otro, de cómo se le guste llamarse a la otra persona. Porque para eso hay una ley, la ley de identidad de género, pero es verdad lo que dice Fabiana, y comparto, no lo había pensado desde ese lugar, ¿ves por qué hay que llamar a los que saben? La gente que se opone al lenguaje inclusivo es la gente también que se opone a que haya educación sexual integral en las escuelas. Cuando la ley de educación sexual integral es una ley también, una ley que va adecuada a cada nivel educativo, a cada edad de cada pibe, pibe. Me parece que son cosas que hay que rediscutir. Y otra de las cosas que dijo Fabiana, muy interesante, prohibirlo también, prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, también hace que los pibes, las pibas, les pibes, como te guste decirle, que no tienen acceso a otra etapa, a otros lugares, porque son de sectores vulnerados, no tienen acceso a otro lugar, desconozcan estas realidades que también existen, ¿no? Me parece que la cosa pasa por ahí, repensar y repensarnos como sociedad.